Después de una primera temporada, descubriendo realidades, visibilizando experiencias y escuchando voces llenas de poder, llegamos a la segunda temporada a seguir haciendo cómodo lo incómodo. Somos Viviana, Elías y Andrea. Y esto es De Cierta Manera. Mi guerra era conmigo misma. Yo quería acomodar al lugar, ser una persona distinta con un cuerpo diferente. Esto es De Cierta Manera, un podcast hecho por 3 colegas y amigos que de alguna forma, constantemente, se están cuestionando diferentes temas y que creemos que en el día a día es incómodo hablar. Y que por supuesto para nosotros hablarlas, conversarlas y dialogarlas en este espacio termina siendo supremamente fundamental. Y más cuando pueden ser temas que ni siquiera incómodos, sino que se han convertido en tabúes y que por prejuicios o preconcepciones evitamos conocer o comprender. Quiero contarles que hoy hablaremos de algo que está en nuestra vida todos los días, pero que no siempre sabemos cómo nombrar, y es la comida y nuestra relación con ella. Recordamos que De Cierta Manera, como decía Andrés, somos un equipo de 3 y en este episodio estaremos con ustedes. Andrea, que me pueden encontrar en redes como Carolina_Osorio. Elías, que me pueden encontrar en Instagram como Elías de Mendoza_alpiso. Y Viviana, que me pueden encontrar como Viviana Ortiz V. Yo me provocaba el vómito. Ay, mi hija, ¿pero por qué hacías eso? Yo no quería ser gorda. Yo quería que si mi mamá no me quería, que otras personas lo hicieran. Hablaremos entonces de trastornos alimenticios, un tema del que creo que no se habla lo suficiente y que es más común de lo que pensamos. Los trastornos de la conducta alimentaria son alteraciones graves en la relación de la comida y la imagen corporal. Creo que hay unos muy conocidos, entonces todos hemos escuchado la anorexia, por ejemplo, la bulimia, la anorexia nerviosa como la restricción extrema del alimento por miedo intenso a subir de peso y la bulimia nerviosa como ciclos de atrancones seguidos de vómitos, ayuno o ejercicio excesivo. A veces asociamos a los trastornos alimenticios como cuando una persona quiere bajar de peso, pero también existe una persona que quiere aumentar excesivamente de peso y es el trastorno por atrancón, en donde tiene episodios de ingesta excesiva de comida acompañados de culpas y conductas compensatorias. Pero hay muchos más, incluso otros menos visibles como la ortorexia o la vigorexia, y no siempre son tan evidentes porque incluso a veces están bajo la idea de una vida saludable. Vivi, esos últimos que mencionas sí que son invisibilizados. Cuéntanos por favor un poquito qué es eso de la ortorexia y la vigorexia. Bueno, la ortorexia es un trastorno de conducta en que consiste en tener una obsesión por la comida sana, entonces que miran obsesivamente las calorías u otros alimentos, por ejemplo ahorita con los stickers que tenemos dentro de los paquetes o en los empaquetados, entonces se van hacia el extremo de la alimentación saludable. Y la vigorexia, cuya denominación correcta es la dismorfia muscular, que es un trastorno mental que se caracteriza por la obsesión de ganar masa muscular. Es decir, hasta los que van al gimnasio excesivamente por ganar excesivamente músculo, porque dentro de la dismorfia corporal o muscular, pues evidencian que aunque el resto de personas veamos que tienen masa muscular, pues en realidad ellos frente al espejo no lo ven de esa manera. Por eso, hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a contar un poquito sobre estos trastornos, porque creo que aunque quizá o yo en particular no siento que he tenido un trastorno, sí me he visto mediada o permeada por el discurso o por lo que se espera de mí al ser una persona muy delgada y como esas presiones sociales, creería yo, u otros factores que pueden incidir en que una persona pueda tener un trastorno con la alimentación. En este caso nos acompaña Estefanía Ospina Gallego, ella es docente, gestora en salud mental y desarrollo personal y es agente pastoral, fundadora de comunidades juveniles. Y también pues nos va a aportar muchísimo desde su experiencia de vida. Entonces le damos la bienvenida a Stephanie, le agradecemos infinitamente que nos haya dado la posibilidad de conversar De Cierta Manera y quisiera que empezáramos con una pregunta y es ¿en qué momento te diste cuenta que tenías un trastorno alimenticio? Bueno, primeramente, gracias por esta invitación.
creo que sí es muy relevante tratar estos temas y más en nuestra cultura donde no están pues como a flor de piel y mucha gente los desconoce. Un saludo a todos los radioescuchas de Radio UCP. Respondiendo a tu pregunta, yo me di cuenta que tenía un trastorno alimenticio cuando empecé a hacer una dieta extrema a los 15 años de edad y esa dieta extrema me llevó a perder mucho peso. Pasaron unos mesecitos y yo ya estaba fuera de control y ya sentía que no tenía pues como el dominio sobre esa relación con la comida. Todo el mundo me lo decía, estás enferma, te estás enfermando, pero pues yo no lo quería reconocer en ese momento, entonces a la edad de 15 años. Es que ahí creo que con lo que dice Stephanie, pues es que incluso puede que una persona tenga esa relación con la comida y no sea consciente de ello, porque ahorita que les mencionaba la dismorfia corporal, es cuando uno ve algo en el espejo que otros ni siquiera están viendo. Entonces, no sé, en mi caso, yo toda la vida he sido muy delgada. Y no quiere decir que sea el cuerpo perfecto. Quizá para la sociedad, el hecho de que yo esté delgada implica que, no sé, que no tengo ningún problema con el cuerpo. Uh-huh. Y lo mismo probablemente le ha pasado a Andre, que Andre también tiene tendencia a ser muy delgada. Así es. Pero no quiere decir que uno no tenga que luchar o tenga luchas internas sobre cómo es el cuerpo de uno. Además, no sé, aquí, antes de continuar con las preguntas, aquí, por ejemplo, en la universidad hay profesores que me dicen como, ay, estás estresada, y yo como que, ¿por qué? Ay, es que te veo que bajaste más de peso, estás más flaca, como cosas así, que quizá no lo dicen conscientemente, pero ellos no saben mi relación con mi cuerpo, no saben que, por ejemplo, a mí me cuesta, o sea, que yo nunca sube peso, o sea, yo no subo de mi peso habitual, o sea que si yo estoy en 48 yo no puedo aumentar más, yo no, por más que coma, yo no aumento, no tengo la culpa, y yo siempre me juzgaba o siempre iba al nutricionista o siempre iba a otros lugares o me mandaban pastas que para que me aumentara el apetito, solamente porque necesitaba aumentar de peso, porque para la mayoría de personas estoy desnutrida, pero así soy yo, y el hecho de que la otra persona se esté refiriendo a uno siempre con el cuerpo, pues debe ser muy tedioso. Pero no sé, Stephanie, también desde tu experiencia, ¿qué factores pueden incluir? Porque para mí puede ser principalmente el social, por lo que les contaba, pero yo me imagino que otros factores que inciden que uno recaiga o que uno empiece con trastornos alimenticios. Sí, efectivamente, las presiones sociales, familiares, son relevantes a la hora de desarrollar un trastorno, pero hay una base allí, que un fermento, digámoslo así, que hace que uno sea más propenso, y es un tema emocional que tiene que ver con el autoestima. Uh-huh. En realidad los trastornos alimenticios son problemas emocionales, afectivos, especialmente con uno mismo, con la propia percepción de uno mismo. Por eso ese término que mencionas, de la desfiguración que uno tiene, uh-huh, de su cuerpo, existe psicológicamente pues un concepto allí que es la distorsión de la realidad, y es ese fenómeno que tú te miras a un espejo y lo que ves no coincide con la realidad. Y pienso desde lo que he podido yo misma vivir con este trastorno, que las personas que tienen un trastorno alimenticio normalmente tienen esta distorsión de la realidad. Creo que esa es como la línea para decir sí, estoy enferma, tengo esta problemática o no. Bien, ese trastorno alimenticio tiene que ver con una percepción muy pobre de uno mismo. Hablamos de poca autoconfianza, poca seguridad, poca aceptación de uno mismo. Entonces todo esto, claro, es un caldo de cultivo que se prende inmediatamente cuando te dan la posibilidad a través de un trastorno alimenticio de ser una persona distinta. Es como visionar, querer, anhelar ser alguien distinto. Stephanie, yo quiero aquí intervenir y como de alguna forma volver a la historia que nos contabas ahorita. Tú nos mencionas que a los 15 años empiezas como con esta dieta excesiva. Tú de pronto te veías al espejo muy llenita o pensabas que eras gordita, o tiene que ver más de pronto como con el tema de la autoestima que nos estás mencionando. Sí, efectivamente, en mi caso, ambos factores. Yo desde niña siempre pues he sido corpulenta, no uh-huh, gorda, ni con exceso de peso, pero sí gruesita, como decimos aquí coloquialmente. Pero cuando llegué a un entorno que era muy distinto, yo llegué a España con 9 años, allí los niños eran muy diferentes y las niñas se caracterizaban por ser altas, delgadas. Entonces, como yo ya venía con problemas de autoestima desde la infancia, por vacíos y un tema de disfunción familiar, no era
era una niña fortalecida, con mucho amor propio. Entonces, claro, quise empezar a querer imitar y ser como estas niñas que eran aceptadas, que se sentían bien, que eran pues como las líderes, etcétera. Entonces creo que mi imagen o mi anhelo era ser como ellas, y eso era una lucha completamente contra lo que yo era en ese momento, porque como les digo, pues era corpulenta, y en la medida que fui creciendo, pues no era gorda, o sea, siempre he tenido pues como una morfología gruesa, pero dentro de los estándares normales. Pero claro, como allí eran excesivamente delgadas, entonces yo me obsesioné con esa idea de estar delgada. Claro, y el problema es que ahora que nos mencionas, estabas en otro contexto, estabas en España, en donde, claro, los europeos tienen otro tipo de cuerpo, pues por su forma, ¿cierto?, normal. Y entonces al uno llegar a ese lugar, ¿cierto?, y compararse de pronto con ellos, es que creo que ahí de pronto también está el problema, uno de los problemas de esos trastornos, que llegamos a compararnos. Lo sé porque a mí me pasaba, y precisamente te pregunto por la edad, o sea, como a los 15 años, más o menos también me siento identificado contigo como por eso, pero quizás hacia el otro extremo. Pero de pronto más adelantico hablamos de esa historia. Yo creo que ahí Eli, que habla del contexto, yo siento que igual sea en Europa, o sea en Colombia, en Latinoamérica, pues es un problema que ni siquiera mide el contexto, porque es que los estereotipos de belleza nos atraviesan universalmente. O sea, nosotros nos vamos a Asia y es más exagerado todavía el prototipo de belleza. Total. Y en Europa pues también, y en Colombia también, o sea, incluso quizá en otros países o en otros continentes ven un prototipo de mujer colombiana. Y aunque, que eso también lo hablábamos tras bambalinas, se ha hecho una fuerza por el tema de inclusión, de que el cuerpo ajeno no se opina, que hay que dar libertad porque hay varios tipos de cuerpo. Ahorita, por ejemplo, las asesoras de imágenes hablan de diferentes tipos de cuerpo, que el de triángulo, el reloj de arena, un montón de cosas. Victoria's Secret con la pasarela del año creo que pasado, que también abrió a tallas grandes, por ejemplo, la pasarela, pero existe también un prototipo de mujer talla grande. O sea, todo el tiempo seguimos manejando un tipo de mujer, un tipo de cuerpo, porque no solamente las mujeres nos vemos enfrentadas a eso, los hombres también. Y creo que justo en la etapa en la que estaba Stephanie a los 9 años, que se fue para España, pues peor, porque además uno a esa edad es súper influenciable, uno quiere encajar todo el tiempo, y más a los 15 años, que me imagino que fue en la etapa en la que se volvió el problema ya muy grave. Exacto. Es como el momento en el que uno hace como esa etapa de preadolescencia, adolescencia, y yo siento, o creería yo, los que nos están escuchando nos pueden corregir, que deben ser de las edades en las que más trastornos alimenticios se deben ver, porque somos precisamente más influenciables, queremos estar como estandarizados o que seamos aceptados en cierto grupo social, y si ese grupo social tiene unas características físicas, pues yo voy a querer parecerme a ese grupo social. Así es, ¿no? Y retomando también la parte de esos estándares en cuanto a los contextos, diferentes lugares, entender que ese estándar que, digamos, pueden ver a la mujer colombiana es completamente diferente a una realidad. Uno pasa, por ejemplo, en un centro comercial o en el parque, digamos, son mujeres muy diversas, son hombres muy diversos, son cuerpos muy diversos. Digamos, ese estándar también lo ha puesto en muchas ocasiones lo que son los medios de comunicación, las películas, las series. Digamos, ahí uno se enfrenta hacia realidades, a esos pensamientos. ¿Será que estoy mal? ¿Será que debo ser así? ¿No debo ser así? Y digamos, ya empieza a desencadenar esa baja autoestima, como no soy tan bonita como las de tal serie, pero uno no tiene en cuenta que las de esa serie ya tienen 23 años y están actuando como chicas de 15, 16 años. Entonces, todo eso también influye bastante. Y en esa influencia, como en esos contextos, ¿cuál era ese pensamiento recurrente que Tefa tenía? Sí, yo lo he identificado muchísimo, y el pensamiento recurrente era: tú eres fea, tú eres gorda. Era ese diálogo negativo conmigo misma: tú no vales nada, nadie te quiere,
todos te van a rechazar. Esa era pues como la base del problema emocional que tenía, y era el autorrechazo, porque de hecho yo me miraba al espejo y yo odiaba lo que yo veía en un espejo. Entonces mi guerra era conmigo misma. Yo quería, a como diera lugar, ser una persona distinta con un cuerpo pues diferente. Ahí no sé si Estefanía nos puede contar también como la relación familiar respecto a un trastorno alimenticio, porque claro, si mi relación con mi cuerpo implica que yo no estoy conforme, que hay un autorrechazo, pues digamos que mi red de apoyo, sean mis amigos, sean, no sé, mis tíos, mis papás, mis hermanos, como el núcleo más cercano a uno, pues generalmente ahorita Estefanía lo mencionaba, a mí me estaban diciendo que yo estaba enferma, como también fue ese choque o ese acompañamiento, o si fue uno de los factores que también incidieron en el trastorno, que nos cuentes también desde tu experiencia cómo fue ese proceso con la familia. Sí, tengo pues como unas experiencias un poco negativas con este tema de emigrar tan chiquita a un país. Mamá nunca estaba y solo tenía una hermana, y ella con su vocabulario a veces reforzaba esa idea: ay, usted es fea, ay, usted es gorda, y eso que a veces son pequeños ataques entre hermanas, en este caso porque es una mujer, se volvió también alimentó un poco esa obsesión, porque yo sentía que mi hermana no me validaba. Entonces familiarmente fue muy complejo, porque mamá estaba muy ausente, entonces ella como que realmente no entendía de estos fenómenos. Mi hermana fue la primera en percibirlo, y ellos, como desconocen mucho de estas problemáticas, no sabían cómo reaccionar. Entonces lo único que hacían era decirme todo el tiempo: coma, coma, con regaños, obligándome a comer, porque realmente no sabían cómo tratar la enfermedad. Entonces, cuando las familias no tienen como la información indicada, cómo abordar a un chico, una chica que tiene problemas de trastornos alimenticios, eso se vuelve una guerra campal, porque la culpa también que ellos a veces sienten: no, pues es que claro, por no estar presente, por decirle estas palabras a mi hermanita. Entonces la culpa en ellos hace que reaccionen a veces también de la peor forma. Ay, no sé si Andrea si van a decir algo, yo creo que sí, pero a mí me surge algo, porque lo de que decía Stephanie, yo digo, pucha, uno cómo se da cuenta que la otra persona tiene un trastorno alimenticio. Si por ejemplo yo no la veo vomitar, si yo no la veo aguantar hambre, si yo la veo comer, entre comillas, pues uno asume que simplemente está bajando de peso. O sea, cómo identificar, sea que sea mi amiga, o que sea mi hermana, o que sea mi pareja, la persona que tiene ese trastorno, y también esa misma persona cómo identifica que ya llegó a un punto en el que tiene un trastorno, porque puede que, no sé, ahorita las dietas, ahorita que todo, por todo hacen dieta, puede que sea una dieta que le mandó el doctor, pero también hay otras que se no sé cómo dirán. Las intermitentes. Sí, bueno, exacto. Que el ayuno de piña, yo no sé, un montón de cosas que se sacan y que incluso pueden llevar a un trastorno. Entonces, ¿cómo identificar uno mismo, pero también en el círculo cercano, que hay un trastorno alimenticio? Bueno, el miedo a engordar, en el caso de las personas que quieren bajar de peso, es como muy latente. Entonces, yo antes de desarrollar el trastorno, pues era comida normal. Sí, obviamente me sentía mal, no quería mi cuerpo, pero tenía una relación muy normal con la comida, incluso era comeloncita y todo ese tipo de cosas. Ya con el trastorno, la comida se vuelve un enemigo. Entonces, eso se nota en muchas de los, digamos, rituales a la hora de comer, a la hora de alimentarte, se nota el cambio. Ya uno mira la comida con resquemor, no quieres, evitas, preguntas todo lo que decías, miras las calorías y los empaques estos nutricionales, ya eso se vuelve una obsesión muy fuerte, y esos comportamientos son un cambio, entonces la gente los puede percibir, y más cuando uno empieza a adelgazar rápidamente, porque ese es un factor de estas enfermedades, la anorexia y la bulimia. Uno empieza a perder peso de una forma muy rápida, que la gente a tu alrededor dice: uy, pero como estás de delgada, así pues como de repente, o sea, no es normal, ¿cierto? La bajada de peso es muy fuera de lo normal. En segunda instancia, y en el caso pues de las personas bulímicas, normalmente esto se hace a escondidas. Entonces yo también pues una vez dando una pedagogía sobre este tema decía: mira, ¿cómo te das cuenta que un familiar tiene bulimia? Porque después de las comidas se desaparece.
Eso era lo que yo hacía. Me hacía la boba y después me iba al baño, como que nadie se diera cuenta y me desaparecía un tiempo, y ahí era donde me inducía pues el vómito, ¿cierto? Entonces cuando mi familia empezó a ver efectivamente como, ay, Estefa siempre se mete en el baño, y una vez ya me escucharon vomitando como tal, y eso era repetitivo, el hecho de que me desapareciera después de comer. Entonces ahí fue donde ellos dijeron, no, definitivamente ella está vomitando. No dijeron tiene bulimia porque desconocían quizás la palabra o el concepto, pero sí tiene un problema fuerte con la comida. Y en ese proceso, cuando ellos ya empiezan a saber realmente qué es lo que está pasando, si lo supieron, ¿cómo fue ese enfrentamiento? Si fue un enfrentamiento o fue un momento donde usted pudo abrirse con ellos. O sea, ese momento en que se dieron cuenta como, aquí está pasando algo, aquí hay algo que es de poner cuidado, hay que poner cuidado a Estefa. ¿Cómo fue ese momento? Y digamos, ¿qué sentimientos, todo lo que afloraban ustedes en ese momento? ¿Cómo fue? Fue muy, muy fatídico, porque digamos que por este desconocimiento la gente que está a tu alrededor cree que es vanidad, ¿cierto? Mucha gente cree que las personas que sufren trastornos alimenticios son vanidosas, y esta es la palabra que utilizan, vanidosas, superficiales, egoístas, etcétera. Entonces ese era como el lenguaje con mi familia. Usted es una superficial, usted solo le importa el cuerpo, usted tal cosa, usted es una vanidosa, Entonces esa narrativa, obviamente eso se convirtió en una guerra fría en casa, ¿cierto? Porque esa narrativa lo que hace es que uno se aleje, que no encuentre como el espacio antes para desahogarse, para narrar lo que a uno le está sucediendo. Pues todavía no me han hecho la pregunta, pero yo duré 10 años con esta enfermedad, y casi el 90% de estos 10 años fue una guerra silenciosa y un sufrimiento silencioso. Primero, porque ellas no me daban la confianza para yo abrirme, y segundo, porque yo misma no quería aceptar que tenía una enfermedad, y tercero, porque me daba miedo reconocer que yo era víctima de estas enfermedades. Eso me generaba como, no, antes me van a rechazar más, me daba mucha vergüenza, y creo que la mayoría de personas que tienen una adicción de cualquier tipo, ese es el sentimiento como más común, como mucha vergüenza reconocer, uno se siente como un bicho raro. Ahí, ya que Estefanía también menciona el tiempo, pues yo tengo varias dudas respecto a eso, pues porque, por ejemplo, si Estefanía nos contaba que tenía anorexia y también bulimia, si no se comía en el caso, o cómo era la división entre tener anorexia y bulimia, porque son dos cosas distintas en lo que yo tengo entendido o he leído. Entonces que Estefanía también nos cuente un poquito como la diferencia entre ambas, porque para mí la anorexia es que se deja de comer, y en la bulimia se come pero se vomita. Pero entonces, ¿cómo era? O si, por ejemplo, no sé, si tenía que sentarme con mi familia, pues yo comía pues porque estaba con mi familia, pero me inducía al vómito. Pero si yo estaba sola, pues simplemente no comía. No sé, si era como así esa relación. Y también, si en esos 10 años, ¿qué otras consecuencias o otros aspectos salieron a la luz por tener, por ejemplo, estos trastornos? Pues porque si yo no me alimento bien, probablemente, no sé, en el caso de nosotras las mujeres, el periodo se debe descontrolar, exacto, o no sé, en la piel, o no solamente a nivel muscular, sino como en otros aspectos, no sé, más migrañas, no sé, deben haber otros aspectos en salud que afecten el hecho de que yo no le esté pasando los nutrientes o las calorías necesarias a mi cuerpo. Sí, efectivamente, hay un porcentaje, no estoy segura, pero hay un porcentaje de chicas y chicos que han tenido trastornos alimenticios y no sobreviven, sea porque mueren por desnutrición o este tipo de cosas, o sea porque esas enfermedades o secuelas en el tiempo van tomando ventaja y finalmente pues hay deceso. Entonces hay como un 30% no sobreviven a los trastornos alimenticios. En mi caso sufrí, claro, las secuelas eran muy evidentes. Yo empecé a verme demacrada, a perder pues como el tono de mi piel, ojerosa. Entonces, claro, allí es donde la gente percibe que hay algo anormal. Empecé a adelgazarme demasiado. Empecé a tener problemas digestivos. A día de hoy pues los estoy tratando, ¿cierto? También el desgaste dental es muy fuerte,
por los líquidos que uno se produce con el vómito, esto te desgasta completamente la dentadura. Entonces ahí, gracias a Dios, pues no me pasó, yo sí sufro desgaste dental, pero hay chicas que incluso han perdido parte de los dientes por ello. ¿Qué otros trastornos tenía yo? Claro, el tema del periodo, sí, eso influye completamente en los ciclos hormonales y demás. El cansancio, ya el agotamiento, o sea, el cuerpo se desnutre, el sistema inmunológico decae muchísimo. Otra cosa en relación a ello es que a mí se me empezó a caer mucho el cabello. Eso era terrible. Entonces, gracias a Dios, pues no logré pues como desarrollar una enfermedad fuerte, pero sí tenía todos estos síntomas. Y lo más fuerte que me ocurrió es cuando un médico me dijo: Estefa, cuando uno se induce los vómitos, eso genera taquicardias en el corazón, entonces tómate esto, y me daban unos sobrecitos después de los atrancones y los vómitos, porque en cualquier momento te puede dar un infarto, un paro cardíaco. Entonces yo ya estaba advertida de que eso me podía pasar. Y en relación a la primera pregunta, normalmente los trastornos alimenticios empiezan por privación del alimento, entonces son anorexia. Casi el 80% de los casos empiezan con anorexia, y esa anorexia va mutando a una bulimia. ¿Por qué? Porque es muy difícil no tener hambre. Entonces al principio uno tiene tantos deseos de adelgazar que uno es capaz de aguantar. Yo duré hasta 4 días sin comer, solo lechuga y agua. Y uno es capaz, uno tiene toda la fuerza de voluntad por ver ese resultado, pero cuando esto ya se sale de control, ahí es donde se produce el efecto de todo lo contrario, y es ya comer en exceso. Y se puede combinar, y normalmente sucede de esta forma. Si tú estás en reuniones familiares o en entornos, obvio que pues te sirven comida, te ves obligado a comer. Entonces, una vez tomas el primer plato de comida, la culpa, me va a engordar ya porque comí, la embarré, y esa culpa te lleva, entonces ya dices que hijo de madres, me meto el atracón. Así funciona. Entonces ya comes el doble y ya vas es al vómito. Una persona con un trastorno alimenticio muy difícilmente va a comer una porción normal o una porción como las que comen las otras personas que están allí, y ya, y no pasa nada. No, la culpa es terrible, es como un látigo en la mente, en las emociones. Entonces, o no comes, o comes y después disimulas y te terminas de pegar el atracón disimuladamente o a escondidas para ir a vomitar. Stephanie, yo quiero saber, ya cuando nos cuentas que empezaste a tener todos esos problemas, de que tu piel cambió, se te estaba cayendo el cabello, desde tu percepción, ahora cuando te veías en el espejo, en esa situación, ¿tú qué veías? ¿Decías como que ese es el resultado que buscabas, o qué pasa de pronto ahí con esa percepción de las personas que tienen anorexia y bulimia? Claro, al principio los resultados son positivos entre comillas, porque empiezas a perder peso en el caso de las que queremos adelgazar o queríamos a través del trastorno. Entonces, claro, uno se empieza a ver más delgado, pero como hay una distorsión de la realidad, uno nunca va a estar conforme. Eso siempre es una característica en cualquier tipo de los trastornos que han mencionado aquí, y es que nunca hay una conformidad. Sea en la vigorexia, mira a estos chicos tan musculosos que realmente pues el volumen de los músculos, y ellos se ven delgados todavía. Sí. Entonces el problema psicológico es muy fuerte. Entonces, claro, yo me empecé a notar, claro, delgada, entonces la gente, ay, estás delgada, qué bonita, bla, 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 pero yo me miraba al espejo y no veía eso, sino que seguía viendo deformidades en mi cuerpo. Seguías insatisfecha. Claro, los complejos, no, es que tal pierna, el músculo, lo que sea que uno tenga la fijación, eso es donde uno allí se obsesiona con esas partes del cuerpo, entonces nunca uno está del todo contento. Te entiendo porque, bueno, como lo mencionaba ahorita y hablaba acerca de que me sentía identificado contigo, hacia los 15 años, antes yo era muy delgado también, yo era muy flaco, y para mí fue complejo el hecho de pasar de ser delgado, y siempre quise tener más peso. Entonces por eso no podría decir y autodiagnosticarme con vigorexia, porque pues desconozco también tantos de los síntomas que pueda llegar a tener, pero sí me pasó. Yo también, digamos que de alguna forma uno no quiere aceptar que se obsesiona, pero hice una dieta de 4.000 calorías durante como por 2-3 meses para poder cambiar la forma de mi cuerpo, y eso lo combinaba con ejercicio, mucho ejercicio. Yo empecé a entrenar desde los 13 años porque yo era muy delgado y a mí no me gustaba tampoco lo que veía. Entonces se vuelve algo silencioso
algo que uno no quiere aceptar. Quería empezar a consumir suplementos. Mi hermana, bueno, que hace parte de la rama de la salud, me decía, no, mira, tú no puedes hacer eso. Me esperé hasta los 17 años para poder empezar a consumir suplementos. Nunca pues me he pasado ni a inyecciones ni a nada de eso, también por el miedo de lo que eso desencadena. Pero es difícil porque uno se ve al espejo y uno no se siente conforme con los resultados que ha ganado. Y la gente sí te empieza a decir como que, ay, ya subiste de peso, o como estás de bien, pero uno está obsesionado con la cinta métrica y con la báscula. Total. Todo el tiempo. Entonces, subirse uno a la báscula y ver, hoy pesé 75, bueno, ni siquiera en ese tiempo 55, luego cuando uno llega a los 60, entonces es como un mérito, luego llegas a los 70. Pandemia para mí fue algo excepcional, porque no tenía que salir de la casa y podía comer todo el tiempo, y podía entrenar desde casa, y podía subir de peso, y llegué hasta los 88 kilos. Wow. Y era completamente diferente. Y ahí voy a lo que Vivi decía ahorita, muchas veces se habla de una persona desnutrida, y uno tiene la idea de la persona muy flaca, pero también las personas que pueden tener o mucho peso, o incluso verse muy musculosas, también pueden estar desnutridas, porque puedes estar consumiendo otras cosas que no son realmente alimentos, que te hacen ver de una forma que a ti te gusta, pero en realidad pues no es del todo saludable. Entonces ¿Qué testimonio? Sí, me sentí identificado, pero hacia el otro extremo que nos mencionabas, porque uno dice, ¿qué me va a engordar más? Comer pan me va a engordar más, comer pasta me va a engordar más, hacer comer, flexiones. exacto. Muchas. Si entreno, ¿cuánto tiempo entreno y cuánto tiempo descanso? O sea, era algo que hacia los 16 años yo me enojaba con mi familia si hacían un plan que me evitara ir al gimnasio, porque yo seguía delgado. Ellos decían, pero estás bien, vas a crecer, en algún momento vas a cambiar. Y yo decía, no, pero o sea, ¿por qué tengo que dejar de faltar al gimnasio para hacer tal X o Y cosa? Entonces era también muy difícil para mí en ese sentido. Incluso ahorita uno entrena y lo que tú dices, la fijación que uno tenga, que la pierna, que el brazo, que la espalda, que si ya no sale como antes, es complejo. Ahí yo siento que hay un hilo muy delgado, porque yo siento que todas las personas tenemos inseguridades, la que sea, y las mayorías son a nivel físico. Puede que yo ame mi cuerpo delgado, pero alguna inseguridad tendré, entonces que la nariz, que las orejas, que las piernas, que hasta los dedos de los pies, personas que las uñas, o sea, cualquier cosita, por mínima que sea, uno se pega quizá a veces para formar una inseguridad, y hasta qué punto esa inseguridad se puede convertir en un trastorno. O sea, por ejemplo, como la obsesión para aumentar masa muscular, por ejemplo, en el gimnasio, con proteínas, con dietas, que no sería la reducción de comida, sino el aumento de proteína, por ejemplo, para aumentar masa muscular, o en el caso de Stephanie, que era la privación del alimento, o ya con los otros trastornos como la bulimia. Pero esas inseguridades, ¿hasta qué punto también se convierten en lo que Stephanie decía? Claro, ahí interviene muchísimo la autoestima, yo creo que también las redes de apoyo, los comentarios que todo el tiempo estamos escuchando. Entonces lo que pasaba con la hermana de Stephanie, que le decía, no, mira, estás fea, o por ejemplo que Elías, pues seguramente a él y le decían como, es que estás muy flaco, o sea, él seguramente escuchó eso. O por ejemplo, yo sé que a Andre también le han dicho algo. Una vez me dijeron que es que uy, esas botas están paradas sobre 2 cuerdas. Ay, sí. Sabes que la gente... Es que sí. Pero pues lo toman en chiste y uno... Pero, somos crueles. Sí. Pero le vale la lágrima. Claro, y luego ya... Pero, digamos, todo eso... O sea, si uno toma como todos esos comentarios, pero si también toma los comentarios bonitos, y si uno, digamos, realmente se reconoce como... No, yo soy este tipo de persona, se empieza a buscar a uno mismo... quién soy, cómo me reconozco, qué tipo de identidad tengo, dónde está mi amor realmente. Digamos que en ese punto uno como que empieza a equilibrar, y todos esos comentarios negativos, todos esos comentarios pues que no quieren ser negativos, pero sí son un poco pasivo-agresivos, empiezan a uno como, bueno, hay que dejarlo pasar, bueno, tal cosa, porque digamos uno debe saber dónde está fundamentado como, sí, su vida. Sí, en eso yo pienso que, vuelvo y lo menciono,
cuando uno no es fuerte mentalmente, eso te afecta de inmediato. Si te dicen, por ejemplo, ay, hoy te veo más delgado, en mi caso eso era, e incluso a veces es desastroso, o sea, porque yo digo, lo que estoy haciendo no está sirviendo para nada, o sea, me estoy esforzando para nada. Yo llegué a comerme hasta una pizza de 8 porciones yo solo, y mi familia me decía como que, ¿qué te pasa? Y yo decía, no, pues tengo la capacidad, y lo hacía. Pero tuve un tiempo también en donde, pues quizás a raíz de todo esto tuve problemas gástricos y bajé mucho de peso. Y ese tiempo para mí en la autoestima fue horrible. O sea, yo no quería salir, sentir que la ropa ya no me quedaba como antes era horrible. Y a lo que voy de los pensamientos racionales es que digamos, bueno, me siento de esta forma, pero que podamos realmente, aunque es muy difícil, ver en el espejo cómo estamos y ver si estamos saludables o no. Y por ahí de pronto comenzar a salir pues como de ese estado falso, por así decirlo, que es muy difícil. Yo quisiera, Stephanie, que nos cuente cuando llegaste a ese punto, o sea, que tú dijiste, aquí toqué fondo, de qué te apegaste, qué hiciste, en qué te refugiaste como para tomar la fuerza y decir, es el momento de cambiar. Claro, mira, normalmente un trastorno alimenticio te lleva a ese punto de quiebre en la vida, a tocar fondo, porque esos sentimientos que mencionas de la culpa, la frustración, esto no vale, perdí el esfuerzo, eso se convierte en un martirio constante. Y claro, como toda tu vida gira en torno al trastorno, tus planes sociales, o si tienes pareja, o sea, todo gira, entonces uno se vuelve una persona calculadora, ya uno no deja nada al azar, no hay espontaneidad, ni una mínima salida, porque uno quiere controlar absolutamente todo esto. Eso es como estar en una prisión interna. Y yo toqué fondo el día que empecé a vomitar sangre. El día que yo, después de un atracón, llegué a mi casa y me induje el vómito, lo llegué a hacer hasta 3 veces al día. En los tiempos más crueles, más álgidos de la enfermedad, vomitaba hasta 3 veces al día. Tenía comida escondida. Todas estas conductas son normales en este tipo de trastornos. Y ya vi la sangre allí en la taza del baño. Esa sangre para mí fue ya, se acabó. La enfermedad pudo conmigo, no voy a luchar más, me quiero morir. Y allí empezaron, porque claro, uno ya viene desarrollando también temas depresivos, porque eso es una guerra interna muy fuerte. Entonces ya ese día dije, me quiero morir. Ese día dije, ya la enfermedad se me salió de control, no puedo más. Es demasiado sufrimiento, mi vida es un caos, el conflicto emocional conmigo y con todo el círculo es terrible, porque claro, ellos los ves como enemigos, de que te quitan la oportunidad de conseguir esa meta, ¿cierto? Lo que quieres, sí. Exacto, entonces es terrible y ese día dije ya, se acabó, para mí no hay esperanza. Ahí, Stephanie, no sé si nos puedas contar el acompañamiento que recibiste, porque ahorita, por ejemplo, mencionó que el doctor le dio los sobrecitos por el tema de la taquicardia que podía generar el inducirse el vómito. Significa que el doctor sabía que tenía bulimia. Entonces, ¿cómo es ese acompañamiento? Si ese, por ejemplo, ese doctor llegó antes de que ya entrara como, no sé, en ese choque al ver sangre, o si llegó después, y cómo fue el acompañamiento médico o psicológico para la enfermedad, o si mientras tenían esos 10 años los trastornos alimenticios también recibió acompañamiento, pero igual continuaba con la enfermedad. Pues cuando uno no reconoce que tiene una enfermedad, uno no se trata, lo oculta, lo evita a toda costa. Entonces, claro, el médico de cabecera llegó un punto en que le tuve que contar lo que me sucedía y ahí fue donde me empezó a dar los sobrecitos, pero yo no quería ningún tratamiento. Cuando uno no se quiere sanar porque quiere seguir en la adicción y en la enfermedad, es muy difícil. Entonces, digamos que allí hasta ese punto no tenía ningún tipo de acompañamiento. Yo me lo negaba también, ¿cierto? El día que sucedió este episodio, ese día pues quisiera como contar algo que me sucedió y que fue a lo que yo me apegué, respondiendo a tu pregunta. Yo no tenía ya ganas de vivir. Me fui de inmediato para la habitación a llorar, desconsolada, en soledad, porque uno sufre mucho en silencio y esconde todo este tipo de cosas. Y en ese momento yo me acuerdo que tenía los ojos cerrados, mirando para el techo, y empecé a pensar cómo quitarme la vida. Y yo visualizaba como me voy a ahorcar o me voy a tomar un tarro de pasta, así esto, y empecé como a cranear allí el método. Y en ese momento, chicos, les quiero contar que yo escuché una voz. En ese momento yo escuché una voz que me dijo, lucha, tú vales la pena. Cuando yo escuché esa voz, yo abrí los ojos y yo dije, ¿cómo así?
esto yo no me lo dije, yo no siento que yo valgo la pena, pero escuché esto. Entonces en ese momento yo dije, yo tengo que luchar por mi vida, yo no puedo rendirme, yo tengo que batallar. Y fue la primera vez en mi vida que yo me paré de esa cama, salí corriendo y fui a buscar una fundación de trastornos alimenticios a reconocer que estaba enferma y que necesitaba ayuda. No sé si para cerrar tengan otra pregunta. Y también como en la relación quizá de Stephanie con la comida hoy. Ah, no, esa es muy buena. En este caso, no es que Teba ya hemos compartido muchas comidas y digamos, toda esta experiencia no conocía muchas cosas en profundidad y realmente es súper valioso también conocer desde otra mirada este tipo de situaciones, que eso puede ocurrirle a cualquiera y puede que alguna persona en nuestro entorno esté sufriendo en silencio o uno mismo sea el que esté sufriendo. Entonces estar como alerta a las señales o un mensajito a tiempo siempre es súper, súper bueno. Ya que nos dijeron que la relación de Stephanie con la comida era maravillosa, no sé, Stephanie, ¿qué mensaje también le quiere dejar a nuestros oyentes de acuerdo a la experiencia suya y a lo que vivió y a cómo se abordó, y además pues porque fueron muchos años con el trastorno y que ahorita se ha dedicado también como a hacer llamaditos y a poner su granito de arena para las personas que podrían sufrir algún trastorno, incluso las que no, porque vemos que todos, incluso él nos contó de su experiencia, André ha tenido experiencias, yo he tenido experiencias, que quizá no hemos llegado al límite de un trastorno, pero que nos sirve igual para todos. Bueno, gracias de verdad por el espacio. Creo que son temas muy, muy profundos donde vale la pena darse el tiempo para aprender de esos trastornos, porque como dices, están demasiado presentes. Hay estudios aquí en Colombia que dicen que, por ejemplo, 5 de cada adolescentes sufren algún tipo de trastorno alimenticio. Lo que pasa es que no hablan de esto, no saben hacerlo, les da miedo, la vergüenza de las que les mencionaba. Entonces el mensaje que quisiera dar es tanto para los chicos que están pasando un episodio de estos como para las personas en general. Estos trastornos son, como decía, batallas emocionales, nutricionales, de todo tipo, espirituales. Entonces, tener una actitud no de juzgamiento, sino de brindar un umbral de confianza donde si sospechas o evidencias que una persona pueda estar sufriendo esto en tu círculo, brindarle como ese espacio de confianza. Porque cuando te batallas con la vergüenza y haces que esa persona no sienta vergüenza de narrarte algo, como que voy al baño y me induzco el vómito, porque realmente es muy vergonzoso uno reconocer este tipo de episodios. Entonces eso es lo más importante, la actitud de escucha, la actitud de decir, hey, tranquila, no te sientas culpable por lo que estás viviendo, te entiendo que hayas desarrollado esto, yo estoy aquí para apoyarte, no desde lo que yo quiero, porque yo quiero que comas y que estés sana, pero no te puedo obligar. Entonces desde tu ritmo, desde que sientas pues las fuerzas para hacerlo y a tu ritmo, eso es muy importante. Y para los chicos que están sufriendo este tipo de problemas, la autoestima es lo que te saca de allí, el volver a encontrarte contigo mismo, a reconocer tu valor, a ver la belleza que antes no veías. Eso es lo que transforma y acaba con estos trastornos. Entonces trabajar la autoaceptación, la autoestima es el antídoto más fundamental para mitigar estas enfermedades. Entonces los chicos que están viviendo una problemática, yo los invito para que pidan ayuda. O sea, uno solo no es capaz de salir de esta enfermedad. Yo lo hice gracias al amor de Dios, literal, y a un acompañamiento psicológico donde yo también empecé a trabajar en mí misma, en mis trastornos, en mis vacíos, en mis traumas de la infancia, etcétera. Entonces hay que hacer ese proceso, porque si no, la enfermedad acaba contigo. Entonces los invito para que nos sensibilicemos frente a esto, para que busquemos ayuda, para que empecemos a valorarnos, a trabajar en nuestra belleza desde otro punto de vista y a sentir que podemos lograrlo. Yo pues logré vencer la enfermedad. Obviamente pues los rezagos son muy fuertes, los rezagos no se van al 100%, es como una persona que ha sufrido alcoholismo, pues siempre hay unas tendencias o hay que evitar ciertas cosas, o en un momento de decaimiento emocional puedes recaer en ciertas cosas. Entonces la lucha sigue.
permanentemente, ¿cierto? Pero ya hay unas herramientas, ya hay una red de apoyo, ya hay una autoestima, entonces podemos hacerle frente a la enfermedad. Muchas gracias, Stephanie. Creo que pues de todo lo que nos mencionó Stephanie y de como su experiencia, nos queda también una invitación a nuestros oyentes, y es que evitemos opinar sobre el cuerpo ajeno. Pues no sabemos las cargas o los conflictos que tenga cada persona en relación con su cuerpo, y creo que es algo pues que en otro episodio Elías lo mencionó: si no lo puedes cambiar en 5 minutos, no opines al respecto. Y les quería dejar un apartado que yo estaba leyendo, un libro de Ana María Villalba, y justo ella también tuvo dificultades en trastornos alimenticios, y hablaba de la dismorfia corporal y dejó una definición que a mí me parece que va muy bien con lo que estamos hablando, y es la distorsión de la imagen que no te permite ver en el espejo lo que eres, solo las expectativas de lo que quieres ver. Agradecemos a nuestra invitada Stephanie, muchas gracias. Las voces experimentales por Cristian Borges, música y efectos por Alejandra Marín y Luis Fernando Calle, pieza ficcionada tomada del canal de YouTube de TV Azteca. Producción y postproducción por Radio UCP y el Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira. Si tienes algún tema que podamos abordar, no dudes en escribirnos a través de nuestras redes sociales @CIE_UCP, y también nos puedes escuchar a través de Spotify, Apple Podcast y YouTube como De Cierta Manera. Y esto fue De Cierta Manera. Este es un podcast del Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira, en alianza con www.radioucp.co, donde suenas.